Bueno, hermano, entonces continuamos, ¿ok? Escuela bíblica, la guerra espiritual trinitaria, un retorno a la ortodoxia bíblica. Como hemos mencionado o como mencionamos en la escuela pasada, lamentablemente, lo que concierne a Satanás, a los ángeles caídos y la contienda espiritual que nosotros tenemos con él y su reino, se ha fabulizado, por así decirlo. O sea, que a veces parece más bien fábulas, cuentos, inventos, y como a veces nosotros también bromeamos, que a veces hay cristianos que ven el diablo hasta en la sopa. O sea, que todo es el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, y todo eso. No descartamos sus maquinaciones, como dice la palabra, pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, desde ese lugar, ¿ok? Nosotros, sentados en lugares celestiales, manifestamos y exteriorizamos su reino a los lugares al que Él nos ha llevado, pero con la conciencia de que nosotros abordamos esta guerra y ahora lo llevamos a un contexto trinitario. Y así lo vamos a estar desarrollando. Y dice un retorno a la ortodoxia bíblica, porque tenemos que recordar el fundamento bíblico original y fiel que Dios nos ha dejado en su palabra acerca de ese tema. Ok. Parte 1. Desmitificación bíblica de la guerra espiritual estratégica. Desmitificación quiere decir, es como un mito, derrumbar un mito. Ok. Desmitificación de la guerra espiritual. Ok, la doctrina moderna, que es la que se maneja erradamente en la gran mayoría de iglesias evangélicas, especialmente en la denominación pentecostal y apostólica profética, orando, gritándole a los demonios, atando y desatando espíritus territoriales o lanzando decretos al aire, es una distorsión exegética, porque están tomando versículos fuera de contexto para justificar un pretexto. Ok, por eso decimos, es una distorsión exegética. La Biblia no nos llama a tener un monólogo con las tinieblas, sino un diálogo de fe con nuestro Creador. Ese es el verdadero enfoque y así es que nosotros lo desarrollamos y lo abordamos. Obviamente, y aquí vamos a estar hablando acerca de ello. El error de gritar al enemigo versus mirar a la fuente. Ok, Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos dice, hermano Meley, Santiago 4:7. La hermana Giovanna, Judas 1:9. El otro micrófono ya va. Para que se lo vayan pasando. Santiago, les dije. Pero no parece el mismo. Sí, pero está un poquito más adelante. Santiago 4:7. Judas 1:9. Por ahora esos dos, en este primer punto. El error de gritar al enemigo, echa afuera, sale, te vas. Eso no es bíblico, ¿ok? En oración no. Versus mirar a la fuente. Santiago 4:7 dice, hermano. No significa gritar o amar. Ya, discúlpeme, hermano querido. El versículo, abajito, cuando dice, someteos pues. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ok, entonces la palabra resistan en el versículo de Santiago 4:7 que acabamos de leer, ok, no significa gritar o armar un pleito. O sea, la guerra más efectiva que nosotros tenemos en contra del reino de las tinieblas es resistirlo, ok, y eso significa mantener una postura firme, fija e inamovible de obediencia al Señor. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, de esa manera nosotros, el versículo no empieza con, el versículo no empieza con el diablo, como lo acabamos de ver, sino que empieza con Dios. Someteos pues a Dios. La resistencia es una consecuencia directa de la sumisión al Padre. Muy bien. Judas 1:9. Ahí dice, pero cuando. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ok, entonces aquí vemos cómo este versículo nos muestra un principio de tremenda reverencia, ¿ok? De tremenda reverencia.
Si un ser angelical de alta jerarquía, porque ¿quién dice que era él? El arcángel Miguel. Entonces, si un ser angelical de alta jerarquía remite la autoridad al nombre del Señor, es un error hermenéutico que un creyente pretenda entablar conversaciones o desafíos directos con las potestades. Ahí estaba el arcángel Miguel contendiendo por el cuerpo de Moisés y no le dijo, te echo fuera, de piso, sale, suelta. No, nada de esos inventos humanos, sino que nada más lo remitió a que el Señor te reprenda. Sencillo. En ese caso, ok. El argumento patrístico, porque también recuerden que nosotros desglosamos todo a la luz profeta, evangelios, Cristo, historia y reformadores y todo. Los padres de la iglesia como Agustín de Hipona y los reformadores como Juan Calvino coincidían en que la verdadera guerra del cristiano es la mortificación de la carne y la firmeza en la doctrina. ¿Ok? Esa es nuestra principal guerra. Porque entonces, ay hermano, estoy luchando contra el adulterio, eso es un espíritu de adulterio. No, eso es lujuria carnal humana varonil, por así decirlo. Y eso viene ¿de dónde? De mi carne primeramente. Entonces, ahí es donde el enemigo logra astutamente distorsionar el discipulado, adjudicándole características y propiedades en el creyente que eso va a entorpecer la obra del Señor en su corazón. ¿Ok? El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, parte de nosotros mismos. Ok. Segunda parte. Protocolo trinitario ante la oposición o procedimiento trinitario ante la oposición. Para abordar cualquier manifestación debemos recordar la base que hemos establecido. ¿Que es cuál? Que nuestro Padre es el origen, el Hijo es la ejecución y el Espíritu Santo es el aplicador. Esa es la base sobre la que nosotros abordamos ese tipo de guerra. Nosotros no operamos con fuerza propia ni con fórmulas mágicas. Somos simples instrumentos donde la Trinidad manifiesta su victoria legal, ya fue ganada en la cruz. Ok, entonces primer caso, porque vamos a abordar cuando a veces podemos sentir presencias extrañas, cuando vamos a estar interactuando con personas poseídas por demonios, ¿ok? Cuando nosotros recibimos dardos, cuando nuestro cuerpo también a veces puede sufrir ataques en ese sentido, bueno, vamos a estar desarrollándolo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? O vamos con el primer punto, presencias en sectores de la casa o lugares, ¿ok? El punto, el temor a que una casa esté embrujada, como normalmente se conoce, o bajo influencia de un espíritu. Salmo 24.1, hermana Eva, Everson, Lucas 10.5 y hermana Mederlin, 1 Corintios 10.26. Salmo 24.1, hermano Everson, Lucas 10.5 y hermana Mederlin, 1 Corintios 10.26. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ok, entonces dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El enemigo es un ocupante ilegal, no tiene derechos de propiedad sobre ningún espacio físico. Lucas 10.5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Jesús enfoca la autoridad en establecer el reino, no en buscar demonios debajo de las alfombras. O sea que esa es la actitud con la que nosotros cuando vamos a una casa, lo primero que vamos a hacer es establecer el reino de Dios, hablar de Cristo, predicar el evangelio. Entonces yo llego a una casa, ay, siento algo malo. Aquí me parece que está Satanás. Ya va, eso no es porque ese es como un santero. Si se dan de cuenta, cuando uno interactúa con un santero, tienes un trabajo montado. Lo primerito que dicen, tanto como por negocio, como porque así trabaja Satanás, él quiere quitar la mirada del creyente. ¿De quién? De Jesús. Y no que decimos que no es que no existan o no que no se puedan manifestar, sino que nosotros ya tenemos que ir con la mentalidad con la que Cristo nos envió cuando vamos a una casa. Cuando entre en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea esta casa, paz de Dios, paz del Padre, paz del Espíritu Santo. Y luego entonces en ese sentido abordar lo que Diosito nos lleva así sucesivamente. 1 Corintios 10.26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Gloria a Dios. Entonces Pablo confirma, porque generalmente el Nuevo Testamento es una confirmación o continuación del Antiguo Testamento. Pablo reitera que todo le pertenece al Señor. El creyente consagra su entorno a Dios. Ahora, aquí vamos adelante y dice, ahora continuamos adelante y dice, procedimiento bíblico práctico. ¿Ok? ¿Qué hacer en ese caso? No se trata de echar aceite ungido en las esquinas como si fuera un amuleto,
ni de gritarle a las paredes. No. Invocación y comunión. Te arrodillas en tu hogar y oras al Padre reconociendo que Él es el dueño del lugar. Segundo, declaración de la obra del Hijo. Reclamas legalmente que esa casa está habitada por hijos de Dios redimidos por la sangre de Jesús. Tercero, aplicación del Espíritu. Dedicas el espacio para la adoración, la paz y la comunión familiar. El Espíritu Santo llena el ambiente con su fruto y donde la luz se establece, las tinieblas simplemente no pueden coexistir. Tienen que retroceder instantánea, automática, naturalmente. Segundo punto, perturbaciones, toques o sensaciones físicas en el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Gloria a Dios, en este estudio nosotros lo estamos desarrollando, pero tenemos que darle fundamento bíblico y explicar cuál es el procedimiento a seguir. Ok, el punto. Perturbaciones, toques o sensaciones físicas en el cuerpo. Sentir opresión física, parálisis del sueño o sensaciones extrañas de hostigamiento en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos con el argumento profético, Isaías 54:17. Vamos ahora para acá. Isaías 54:17. Mederlin, Marcos 5:15. Isaías 54:17. Lo leo. Ok, si lo tiene. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Ok, Marcos 5:15. 5:15. Ajá. Al ver al hombre que antes se autolesionaba y vivía en el caos, ahora lo ven, sentidos, vestidos y en su juicio cabal. Ajá, ya. Esa es parte de la enseñanza, pero el versículo dice así, Ya, Marcos el versículo. 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Qué pasa? Sentidos, vestidos. Al ver al hombre que antes se autolesionaba y vivía en el caos, ahora lo ven, como dice el versículo, sentado, vestido y en su juicio cabal. La presencia de Jesús trae orden físico y mental. ¿Ok? Argumento bíblico y gramatical. Tu cuerpo es el naos, o sea, ese es el griego de santuario, lugar. Un espíritu externo puede oprimir desde fuera, pero no habitar en el espacio sagrado del espíritu. Esa doctrina de que los cristianos están endemoniados es una doctrina herética, error. No podemos ser morada del templo del Espíritu Santo y que al lado esté un demonio, un ángel caído, una presencia maligna. Es inaudito, es impensable bíblicamente. Sí podemos recibir perturbaciones externas físicas, pero que seamos poseídos, un cristiano genuinamente regenerado, al mismo tiempo poseído por un demonio, no es bíblico. Es imposible. Ahora, pero en el caso que nosotros podamos experimentar esto que estamos desarrollando, ¿cuál es el procedimiento bíblico práctico? Cuando sientas una opresión física o temor nocturno, no entres en pánico ni comiences a reprender desesperadamente. No, como normalmente se hace. 1. Calma en la fuente. Recuerda que tu templo le pertenece al Padre. 2. Uso del nombre de Jesús. Di con firmeza y paz: mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, comprado por la ejecución de Jesús en la cruz. No recibo esta opresión. Saturación en el Espíritu. Comienza a alabar a Dios. La adoración enfoca tu mente en el trono, despojando al enemigo de la atención que busca captar a través del miedo. ¿Ok? A través del miedo el enemigo, entonces, ¿qué quiere hacer? Quitarnos la atención, distraernos, quiere también dominarnos, y nosotros lo que por el Espíritu, ¿qué hacemos? Pablo y Silas adoraban en una condición de cárcel, y obviamente pues no tiene que ver con la clase, pero es la actitud que nosotros siempre debemos tener: adoración, alabanza, oración, para que en ese sentido nosotros no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo llenamos el templo del Espíritu Santo? Oración, alabanza, clamor. ¿Cómo? Conversación trinitaria. Y eso entonces va a empezar a fortalecer nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la carne sí es débil, la carne sí es temerosa, y en ese sentido, al nosotros fortalecer el espíritu, la carne mengua y se debilita, y vemos la mano del Señor. No va a pasar en vano eso que nosotros estamos haciendo.
Ok. Tercero, dardos, pensamientos o incitaciones hacia nosotros. Podemos también ser víctimas de eso, ¿ok? Que de repente nosotros, como Cristo con Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. No quiere decir que Pedro estaba poseído, quiere decir que bastante probable él había sido atacado por el enemigo con una externa apariencia, buena intención, pero era un celestial tropiezo en la obra de Dios por medio de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo identificó. Dijo, apártate de mí, Pedro. No, apártate de mí, Satanás. Entonces nosotros también podemos sufrir de esos ataques y de esos pensamientos que en algunos momentos nos puedan hacer decir cosas carnales, satánicas, en nuestros hermanos, en nuestra familia, porque puede pasar. Ahora, el punto, pensamientos intrusivos de blasfemia, cosas antibíblicas, duda destructiva que nos lleva a cuestionar los planes de Dios, culpa excesiva o culpa que nos encierra o pecado que llegan de repente a la mente. Y es válido, solamente que si llegan a la mente de parte del Señor para confesarlo, si llegan de parte del enemigo para condenarlo, hay que decirle cállate porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10, hermano Melech, y Efesios 6:16. Dios examina la mente y el corazón. Ese ya es el versículo. Ajá. Jeremías 17:10. Ajá, es correcto. Tengo que buscarlo. Jeremías 17:10. Ya va. Amén, lo leo. Ok, pero ya va. A ver, lo tiene pues, muy bien. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Perfecto. Entonces, Dios examina la mente y el corazón. Él sabe distinguir qué pensamiento es tuyo y cuál es un dardo externo. Obvio. Entonces, Efesios 6:16 y Mateo 4:4. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, entonces, ¿es un escudo literal? No, es un escudo espiritual, pero nosotros podemos invocarlo y al nosotros entender que estamos en una contienda, ok, con Satanás, que es nuestro enemigo, entonces él va a estar continuamente tirándonos dardos a nivel mental y nosotros por eso, como la palabra del Señor dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Mateo 4:4. Importante y es vital este versículo y este punto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es uno de los versículos que cuando Dios me empezó a dar la luz acerca de cómo es el modelo ortodoxo bíblico de la guerra espiritual en la que nosotros estamos. Aquí fue donde el Espíritu Santo me mostró y dijo, si Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su contienda con Satanás, no dijo, te piso la cabeza, te echo fuera. Su contienda y su argumentación fue, escrito está. Cuanto no más nosotros, siguiendo el patrón y siguiendo el modelo, en ese sentido tenemos que abordar la contienda espiritual con los dardos que el enemigo nos quiere venir a traer. Jesús venció la tentación mental. Jesús venció la tentación mental. Citando la escritura. Escrito está, no discutió con Satanás, usó la verdad de la fuente, que es la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces nosotros de igual manera en esta contienda, porque todas las herramientas, vamos a decir las herramientas de la armadura que nos habla Efesios son de defensa. Yelmo defiende, coraza de justicia defiende, escudo defiende, correa de la verdad ajusta, calzado del evangelio lleva, pero la única arma de ataque es la de la espada y es de ataque. Entonces por eso nosotros como no estamos todo el tiempo a la defensiva, con el yelmo, con la coraza, con el escudo, no, también tenemos un arma de ataque y de contraataque y es la
palabra del Señor en su contexto, porque Satanás también la usa manipulando, distorsionando, porque le dijo en la segunda tentación, si tú eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está, a sus ángeles enviará, lo dice un salmo citando la escritura, pero dijo Dios, escrito está, no tentarás a tu Dios. O sea que nosotros también con ese filtro que estamos desarrollando, no nos vengan contexto fuera de contexto, porque van a poner las cosas en su sitio. Y bastante contienda en ese sentido, Diosito me ha llevado. Tengo, gracias a Dios, 2 contiendas con IA, que Diosito me ha dado a contender, y me han dado un IA, con la palabra, sin IA. Y bueno, después puedo usarla si uno quisiera, pues, pero ¿por qué? Porque es la palabra, es la espada. Y esa es la que marca la diferencia, por el Espíritu. A uno le ponen ni con IA, con ChatGPT, con Gemini, con Grok, que son, bueno, de la top 5 a nivel mundial. Pero cuando uno está afilado en la espada, rapidito, por el Espíritu, escrito está en su contexto. Eso no, eso es un versículo fuera de contexto, estás manipulando, eso no quiere decir eso, el contexto es esto y tú lo estás queriendo llevar a esto. Eso no es así. No lo decimos por rabia o por reaccionar en la carne, sino que lo decimos porque estamos en una contienda. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo todo argumento y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo, destruyendo todo argumento bíblico que pueda parecer, pero fuera de contexto. No, nosotros por el filtro de la palabra lo jugamos y lo respondemos y lo contraatacamos. Por eso hago una pequeña pausa, porque este punto de Mateo 4:4 es vital, trascendental para nosotros en esta guerra espiritual. Ok, procedimiento bíblico, práctico, cuando entonces vengan esos dardos, algunos pensamientos o el enemigo quiera tomar lugar en nuestra mente, un dardo de fuego se apaga, no se discute con él, instantáneamente. Eva ya sabemos que fue la que tuvo la maravillosa idea de ponerse a echar cuento con el enemigo, y sabemos cuál fue la consecuencia en ese sentido. Ok, pero también fue un error de Adán por no estar pendiente y por haberse descuidado y no haberla cuidado y atendido y acompañado. No lo dice la Biblia, pero también lo inducimos en ese sentido. O sea que hubo culpa y culpa. para equilibrar, porque sabe que ahora todo vamos a hacerlo equilibrado. Pobrecita, porque todo el tiempo Eva, en ese sentido. Entonces, bueno, también es culpa de Adán. Equilibrio. Ok. Un dardo de fuego se apaga, no se discute con él. ¿Qué hace? Evalúa el pensamiento. ¿Este pensamiento me edifica o me acusa? Si te condena, viene del acusador. Y como hemos hablado, cuando a veces la palabra nos confronta, que nosotros como mensajeros lo hacemos para confrontar, no es para enseñorearme, Dios me guarde, no es para humillarlo, jamás, ni es para enseñorearme, como que para que yo, como te lo estoy confrontando y yo puedo utilizar eso de una manera ventajosa para mí, yo puedo manipularlos a ustedes, Dios me guarde, y el día de mañana se los enseño para que no permita que nadie lo haga. Para que entonces a través de, viste que tú esto, viste que tú aquello, pero tú me vas a decir que tú no sé cuándo, no sé qué, por dar un ejemplo, pues, entonces eso a uno en la conciencia por el Espíritu Santo es verdad, nos acusa, no nos acusa, nos redarguye. La persona que lo utiliza para su beneficio y su manipulación toma ventaja de ello. Nosotros lo podemos usar con propósito de mortificar la carne, pero nuevamente por la palabra edificamos y animamos, porque recordamos que el que hace toda la obra perfecta fue Cristo y descansamos en él. Pero que entonces nosotros, cuando tengamos esos pensamientos o cuando venga alguien que venga eso en nuestra mente, entonces lo filtramos. ¿Este pensamiento me edifica o me acusa? Si te condena, seguro que viene del acusador. Ok. Sometimiento a la verdad. En lugar de obsesionarte con el pensamiento horrible que te cruzó la mente, ay, ahora estoy esto, ahora estoy aquello. No, tranquilo. Cita la palabra. Si el dardo te dice, Dios te abandonó, tu mente responde, el hijo ejecutó mi adopción, soy su hijo. O sea, contraataca en tu mente, con tu labio, bíblicamente, lo contrario a lo que puede venir a tu vida. Por ejemplo. Ok. Ajá. Ok, válido. Sí, muy bien. Es la primera vez en los tiempos que tenemos aquí ministro que estoy enseñando esto, porque veo que ya está avanzando en ese sentido y tenemos que tener las herramientas en esa parte. Ok. Ay, Dios, tú no sabes nada. Yo tengo la mente de Cristo. Un ejemplo, pues. Nada, imagíname. Ay, Dios, tú sos un viejo, tú sos una vieja. Bueno, mientras el exterior se va desgastando, el interior se va renovando.
Por un ejemplo, pues, o sea, entonces, ay Dios, sí, ve, a buen poca cosa. La Biblia dice que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, eso tiene que ser así instantáneo, pero eso sí, eso depende de la llenura bíblica que nosotros tengamos, porque el Espíritu Santo no va a sacar nada de que un mundo está vacío. Dios mío, ¿qué dijo? Claro, el Espíritu sí nos puede dar, porque Él es Logos, o sea, es la tercera persona de la Trinidad, pero en armonía con un vaso lleno de la palabra, va a estar así instantáneamente. O sea que el Espíritu diligente. Santo es perfectísimo en subirnos el autoestima. El En mejor. un buen contexto. Ujú. Y no es sobre la base de terapias humanas, sino que es la base sobre la divinidad. Maravilloso Ah, comentario. muy bien. Ok, entonces, renovación por el Espíritu. Permite que el Espíritu Santo sature tus pensamientos a través de la meditación bíblica constante. En esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo justo. En esto pensar, dice la palabra. No estar todo el tiempo pensando, ay, ¿será que el diablo esto? ¿Será que el diablo aquello? ¿Será que el diablo mi familia? ¿Será que esto es maldición generacional? Todo el diablo, Dios mío, de la abundancia del corazón, habla la boca. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Cónchale, Cristo murió por mí en la cruz, por mí, resucitó de los muertos al tercer día. ¿Cómo habrá sido comer Jesucristo cuando resucitó, que estaba en la playa y entonces le estaba preparando los pescaditos a los apóstoles? Dios mío, o sea, uno medita en esas cosas. Donde está, uno piensa, wow, ¿cómo hubiera sido yo si hubiera estado el día de Pentecostés? Un ejemplo, pues, ¿cómo hubiera sido Salomón, que le trajeron el caso de las dos mujeres que decían que era su hijo? Y él con la sabiduría de Dios, que él no lo iba a hacer, por eso fue una sabiduría que Dios le dio. Pícalo de dos, mitad y mitad, listo. Él no lo iba a hacer, pero esa era una sabiduría que Dios le dio, porque él sabía instintivamente que la verdadera madre iba a decir, no, dáselo a la otra, no importa que no me lo dé, pero dáselo. Ah, ahí está, esa es la mamá. Entonces esas son cosas que uno medita porque dice que el que esté falto de sabiduría, y eso entonces uno lo llena de Dios, lo llena de su palabra, y entonces es una bendición porque estamos pensando y meditando las cosas de arriba. Estamos haciendo la obra del Señor por su palabra. Entonces, bueno, esa es parte del trabajo muy eficaz que ha hecho el enemigo en muchas iglesias. El diablo. Y yo digo, Dios mío, Dios nos guarde. Seguimos. Dardos, pensamientos e incitaciones en otros, que puede pasar, no en nosotros, sino que vengan otras personas, ¿ok? Ajá. Ver a un hermano de la iglesia, amigo o familiar siendo bombardeado por mentiras, amargura o confusión espiritual. Zacarías 3 del 1 al 2, ¿ok? Zacarías 3 del 1 al 2. Yo lo leo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, el cual estaba delante del ángel de Jehová, Cristofanía, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, es por eso que decimos que Jesús es Dios, pero no es la doctrina de hoy. Ajá, que Jesucristo también es Dios. Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces, ¿qué vemos acá? El ángel del Señor intercede cuando Satanás acusa al sumo sacerdote Josué. ¿Ok? Ajá. Lucas 22, del 31 al 32. Lucas 22, del 31 al 32. Tu colega, hermana. Ajá, hermano, yo estoy conectado con la conectada. Ajá. Por la nota de audio. Ajá, Lucas 22, del 31 al 32. Ajá, adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Muy bien, entonces aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro que Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos. Eso es como para sacudirlo, para fastidiarlo, para perturbarlo, y es que Satanás es una cosa seria, pero bueno. Entonces, ¿pero qué ha hecho Jesucristo? Yo he rogado por ti. Naguará, nada más nuestro mismo Señor Jesucristo, orando por nosotros, ¿para qué? Para que su fe, en el caso del apóstol y la de nosotros, no falte, no falle. Ok. Argumento apostólico en Gálatas 6:1. No lo busquen, lo leo acá. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Ok? Puede pasar. Y a eso estamos llamados. Dice,
Si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, vamos a decirlo, si alguno de ustedes es encontrado en alguna falta pecaminosa, sáquenlo, échenlo fuera, señálenlo, júguenlo y ráyenlo por toda la ciudad. ¿Dice el versículo? No. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El resto del versículo dice, no sea que tú también caigas. Sí, sucede. Entonces, bueno, ahí vemos el procedimiento bíblico. Ok, siempre considerándonos que nosotros, cayó el hermano, pude haber sido yo. En espíritu de sueño. Pero bueno, Dios nos guarde para con esta actitud abordar y avanzar. Procedimiento bíblico práctico. No confrontas a la persona inmediatamente acusándola de tener un demonio. Ese que tiene endemoniado. Directo. Wow. Cristo, ¿qué hizo? Intercedió. Sí. Intercesión sacerdotal, oras en privado al Padre por esa persona, tal como Jesús hizo por Pedro. Segundo, modelar la verdad del Hijo en la persona. Te acercas a la persona con amor y discernimiento, hablándole palabras de gracia que desmantelen la mentira que el enemigo sembró en su mente. ¿Qué piensas tú acerca de ello? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué piensas tú acerca de ello? Entonces, lo que esa persona exprese, nosotros después se lo vamos a quitar con la sabiduría de Dios y con la palabra. Consejo guiado por el Espíritu. Eres el instrumento que el Espíritu usa para traer claridad, recordándole su identidad en Cristo y ayudándole a levantar su propio escudo de la fe. Hacemos personas y creyentes dependientes del Señor. ¿Ok? Amén. Mira, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Y así de esa manera entonces nosotros orientamos y guiamos, y que como nosotros no somos omnipresentes, le decimos que cuál es el procedimiento, porque el día de mañana esa persona va a estar en una situación de esa misma índole, y si nosotros no estamos presentes, ¿qué va a pasar? Entonces por eso también tenemos que modelarlo y enseñarlo a que lo haga directamente con el Señor. 2 puntitos para terminar. Ok. El 5. Sueños, ideas o tentaciones de las tinieblas en otro. Alguien que te confiesa tener pesadillas recurrentes, ideas obsesivas de pecado o tentaciones destructivas. Pasa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el argumento profético? Génesis 48, si lo pueden buscar todos. Génesis 48, todos lo van a buscar. Y Génesis 41, del 15 al 41. Ajá. Entonces veamos el caso de, ¿cómo dice, hermana? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces a José le contaron un sueño, y ¿qué fue la respuesta? No son de Dios las Que no son de Dios y que eres el que da la capacidad de interpretar. interpretarlos. Muy bien. Génesis 41, para que lo tengan como referencia. Vamos a buscarlo un momentico. Génesis 41, del 15 al 41. Génesis 41. Everson aquí lo tiene. Ya, para decirle cuál versículo, porque son unos cuantos. Génesis 41, 15. Vamos a ver. Ah, sí, perfecto. Hermano Everson, si lo tiene, perfecto. Vas a leer 41, 15 y 16. Aquí en la clase está de 15 a 41 porque es la porción completa de los sueños del faraón, de las vacas flacas y las vacas gordas. Muy bien. Pero a efecto de la clase de hoy, entonces 15 y 16. Y dijo el faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Aleluya, muy bien. Por eso en este ministerio nosotros somos teocéntricos, trinitariocéntricos y gloriacéntricos, porque ahí el mismo José afirmó, no está en mí instantáneamente. No, tú sabes que yo tengo revelación, que yo. Ministerios antropocéntricos, buscando exaltar al hombre y restándole la gloria del Señor. La gloria es de Dios, pero yo soy. O sea, este pueblo de labios me honra, pero sabemos que lamentablemente instantáneamente José encauzó al faraón a Dios de una vez. Eso no está en mí, eso viene de parte de Dios. Mateo 18 y 19, aquí. Si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, Cristo. Ahora,
el padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, enseñaba que el mejor remedio para los sueños turbulentos ajenos es enseñarles a acostarse con la oración en sus labios y la conciencia tranquila en Cristo. O sea, por eso es importante que lo vamos a incorporar en los castillos de la oración de descanso. Así como se hace la oración de inicio en la mañana con el matutino devocional, se va a comenzar a incorporar la oración de dormir y descansar en los grupos castillos, porque así también eso es una bendición. Es como que, bueno, caminamos todo el día con el Señor y en la noche dejamos la casa espiritual expuesta. No, ok. Procedimiento. ¿Qué hacemos? Ok. Cuando, con respecto de los sueños, visiones y tentaciones, primero, escucha sin juzgar. Permite que la persona desahogue lo que está viviendo. Oración de acuerdo colectiva. Te unes a esa persona invocando la autoridad de Jesús. Oran juntos pidiendo al Padre que guarde sus pensamientos durante el descanso. Instrucción de la verdad. Le enseñas a la persona a no alimentar el temor al sueño. El Espíritu Santo opera como el vivificador que trae descanso real. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Por el día de hoy está bien, para que entonces después, Dios mediante, cuando nuevamente nos toque este tema, ya hablemos sí específicamente de las posesiones demoníacas, que sí considero que puede ser un tema no tan frecuente, pero sí nos puede pasar. Anoche estaba yo orando, eran como las 11 en la sala, porque ya me iba a acostar. Yo a veces oro en la sala sola, porque cuando Luis Gerardo está en el cuarto parece un tractor, porque él ronca mucho. Ok, un león. Sí, entonces yo estaba en la sala porque ya me iba a acostar a dormir, estaba orando, y a lo último dije, ¿cuál es la oración que uno dice cuando se va a acostar? Y me vino a la mente. En paz me acostaré y así mismo dormiré, y la dije tal cual. Perfecto. Y me fui. Porque a veces uno tiene que decir ese como que ese amparo, como esa cosa que uno necesita de Dios cuando uno duerme. Y he dormido, hermano. Ok, muy bien, gloria al Señor. ¿Cómo le fue con la tarea que le había dejado con el hermano Everson? ¿Se acuerda? Que le pusiera las manitos en la cabeza antes de dormir. Una sola vez nada más lo hice. Ok, bueno, y de igual manera, amado, para cuando a veces su idónea o viceversa, pues, Padre, pongo en tus manos, mis manos en la cabeza de tu hija para que tus pensamientos sean sus pensamientos, ayúdala a descansar, ayúdala a dormir, y de esa manera entonces nosotros en lo espiritual, porque recordemos que también todo, para ver la manifestación de Dios en lo natural, tenemos que accionar lo espiritual, por así decirlo, entre otras cosas. Pero está bien, hasta el día de hoy vamos a dejarlo hasta acá, para entonces después abordar posesiones demoníacas en no creyentes y qué vamos a hacer si el día de mañana se nos manifiesta una persona que tiene un demonio literalmente y realmente, ¿ok? Entonces, bueno, puede parar la grabación.